Mi hermano, un aspirante a político, me ha pedido que no lleve a mi marido discapacitado a su boda porque arruina nuestra imagen. No sé cómo negarme. Esta es una historia profundamente personal que no le he contado a nadie fuera de mi terapeuta, pero necesito desahogarme. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que mi vida se convertiría en esto, me habría reído en su cara. Mi nombre es Sofía. Tengo 35 años, y estoy casada con el hombre más bondadoso y fuerte que he conocido, Marcos. Llevamos juntos 11 años y casados 6. Hace 6 años, un año después de nuestra boda, Marcos tuvo un accidente en una obra. Era un ingeniero civil increíblemente talentoso. Tras caer de un andamio, quedó parcialmente paralizado. Ahora utiliza una silla de ruedas. Nuestra vida cambió, no es un secreto, física, emocional y económicamente. Pero nuestro amor no ha cambiado. Siempre me dije que las dificultades solo nos hacen más fuertes. Marcos no se rindió. Se reorientó como desarrollador web, trabaja desde casa y tiene su propia microempresa. Gana lo suficiente para los dos y siempre tiene una sonrisa. Él es mi héroe. Tengo un hermano mayor, Antonio. Él tiene 39 años. Antonio siempre ha sido el niño de oro de nuestra familia, ambicioso, impecable y orientado al éxito. Tras la universidad, se dedicó al derecho y ahora está construyendo activamente una carrera política. Se postula para el Concejo Municipal de Valencia, y todos dicen que esto es solo el principio. Nuestros padres, especialmente mamá, lo adoran. Lo ven como su ideal intachable. La boda entre Antonio y su prometida, Elena, estaba programada para finales de noviembre. Elena proviene de una familia muy rica e influyente de Sevilla, lo que solo fortalece su posición política. Se supone que la boda será espectacular con cientos de invitados, la prensa y gente importante. No es solo una celebración, es un evento, una declaración política y social. Recibí la invitación por correo hace 4 semanas. Era muy formal, con relieve plateado y dirigida a señora Sofía Pérez y señor Marcos Pérez. Estaba encantada. Sé que Antonio está estresado por la campaña, pero siempre pensé que la familia es la familia. Inmediatamente le mostré la invitación a Marcos. Él sonrió y dijo, bueno, hora de sacar el traje de gala, señora Pérez. Los problemas comenzaron unos días después, cuando Antonio me llamó. No fue una charla amistosa normal, sino el tono frío y profesional que a menudo usa ahora. Me preguntó por mi vestido cómo estaba, y luego abordó el tema abruptamente. Dijo que necesitaba discutir algo sobre la boda, es un asunto muy delicado. Comenzó vagamente hablando de lo importante que es esta boda para su carrera, cuántos periodistas estarán allí y que todo debe salir perfectamente sin ninguna incomodidad. Mencionó que la familia de Elena es muy tradicional y se fija en cada detalle. Yo ya podía sentir hacia dónde se dirigía, y mi estómago comenzó a revolverse. Finalmente lo soltó. Sofía, escúchame, eres muy importante para mí, eres mi hermana, pero... Hizo una pausa, suspiró, pero no creo que debas venir con Marcos. Bueno, lo entiendes. Será muy inconveniente con él. No quiero que la prensa o la familia de Elena vean algo que pueda ponerme en desventaja. Su silla de ruedas, todas esas miradas, simplemente arruina la imagen que intentamos crear. La imagen familiar. En ese momento dejé de escuchar su voz. Sostenía el teléfono y el mundo se detuvo. Mi propio hermano me acababa de decir que mi esposo, el hombre que atravesó el infierno y regresó, es una vergüenza para su carrera política. Mi esposo arruina la imagen familiar. Fue un golpe tan duro que no podía respirar. No pude contestarle. Solo alcancé a decir, necesito pensarlo, Antonio, y colgué. Mis manos temblaban. Marcos estaba sentado en el salón contiguo trabajando con su flamenco favorito sonando suavemente. Parecía tan tranquilo, tan fuerte. Lo miré y sentí que algo dentro de mí se rompía. Han pasado 3 semanas desde entonces. La boda es en una semana. Antonio no llamó, solo me envió un mensaje de texto, espero que lo entiendas. No es personal, son solo negocios. Mis padres, por supuesto, están del lado de Antonio. Mamá llamó el lunes y dijo, cariño, Antonio está pasando por mucho ahora, está construyendo un futuro.
Solo ven sola, demuestra que lo apoyas. Es solo una noche. Me enfrento a una elección que me está destrozando. Por un lado mi hermano, mi familia, y el deber que me imponen. Por el otro mi esposo, mi amor y mi respeto propio. Si voy sola, traicionaré a Marcos de la peor manera. Si no voy, podría arruinar mi relación con mi hermano y mis padres para siempre. Pero lo peor es que aún no se lo he dicho a Marcos. No sé cómo decirle que no es digno de estar a mi lado en la boda de mi hermano. Lo miro y siento que estoy sosteniendo una bomba que está a punto de explotar. Le dije a mi hermano que necesitaba tiempo, pero cada día que no le digo a Marcos porque estoy callada, la culpa se siente como un peso físico. El reloj avanza más rápido de lo que jamás creí posible. Una semana. Eso es todo el tiempo que me queda para decidir, y lo que es más importante, para descubrir cómo mirar a Marcos a los ojos. No le conté la llamada de Antonio. No podía. Cada vez que intentaba formar las palabras, se sentían como fragmentos de vidrio en mi garganta. ¿Cómo le dices a la persona a la que prometiste cuidar, en la salud y en la enfermedad, que tu propia sangre lo considera una carga? Empecé a dormir mal esa semana. Marcos lo notó, por supuesto. Es perspicaz y detecta mis estados de ánimo mejor que nadie. Una noche entró en la cocina en su silla de ruedas mientras yo calentaba mi cena en el microondas. Últimamente había evitado cocinar, y me observó por un momento. Sofía, dijo suavemente. Llevas 3 minutos mirando esa pared. ¿Qué pasa? ¿Es el trabajo? ¿Se están acumulando las facturas de nuevo? Recordé que mi padre nos ayuda financieramente manteniendo esa sutil presión. Forcé una sonrisa que se sintió de plástico y me di la vuelta, sosteniendo el plato caliente con demasiada fuerza. No, cariño, todo está bien. Solo estoy estresada por el trabajo. Ya sabes cómo es. Plazos de entrega. Él no insistió, que es la forma de Marcos de mostrar confianza, pero la mirada en sus ojos denotaba preocupación. No era la clase de mirada que dice, te creo. Era la mirada que dice, sé que mientes, pero esperaré hasta que estés lista. Esa paciencia silenciosa era peor que cualquier interrogatorio. Simplemente se sumaba a la culpa, haciendo que el secreto se sintiera más pesado. Empecé a evitar activamente las conversaciones sobre la boda. Cuando la invitación de Antonio aún estaba en la nevera, la quité, alegando que era de mal gusto y no combinaba con la estética de la cocina. Marcos solo se rió diciendo, típico de Antonio, todo tiene que ser chapado en plata. No tenía idea de lo irónico que era ese comentario. Incluso comenzó a planificar nuestra escapada de fin de semana para la semana posterior a la boda, diciendo que nos merecíamos un descanso después de toda la diversión familiar forzada que tendríamos que soportar. Cada vez que mencionaba la boda, una fría ola de pánico me invadía. Mi atención se centró en mis padres. Eran el pilar de apoyo clave para la retorcida visión de Antonio sobre la imagen familiar. Mamá me llamaba casi a diario, no para preguntar cómo estaba, sino para darme novedades sobre la disposición de los asientos y para lanzar advertencias veladas. Ya sabes, Sofía, el salón de la recepción en el Hotel de Valencia es muy estrecho, decía, con su voz demasiado informal. Va a estar abarrotado con toda esa gente importante. Realmente deberías pensar en cuánto espacio ocuparás. O los fotógrafos estarán por todas partes, tomando fotos espontáneas para el material de la campaña política. Necesitamos que todos se vean absolutamente perfectos, querida. Era una campaña sistemática y calculada para aislarme y justificar la demanda de Antonio sin que él tuviera que repetirla. Sabían que yo estaba luchando. Sabían que amaba a Marcos. Pero priorizaron la óptica, la imagen de su hijo en ascenso político, por encima de mi felicidad y la dignidad de mi esposo. Una tarde conduje hasta el gimnasio. Hacía meses que no iba, pero sentía esta necesidad física de agotarme, de expulsar el peso emocional a través del esfuerzo puro. Mientras estaba en la cinta de correr, mirando fijamente la pantalla del televisor que mostraba un reportaje sobre la campaña de Antonio, vi su rostro. Bien afeitado, sonriendo, hablando de valores familiares y apoyo comunitario. Era un fraude total. La hipocresía me hizo sentir náuseas justo allí, en medio del gimnasio. Me bajé de la máquina, mareada, y fui al vestuario. Saqué mi teléfono y revisé fotos antiguas.
Encontré una de hace 6 años, tomada justo antes del accidente de Marcos. Estaba de pie en la cima de un pico en los Pirineos que habíamos escalado, con los brazos abiertos, el sol cegador detrás de él. Parecía la libertad pura. Luego miré una foto reciente. Marcos sentado en su escritorio concentrado en su monitor, sus fuertes brazos ayudándole a maniobrar la silla. Sigue siendo fuerte, todavía libre de espíritu, pero físicamente atrapado. Y ahora su propia familia lo trataba como una pieza defectuosa. Esa comparación, esa línea de tiempo brutal de lo rápido que puede cambiar la vida, provocó las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 semanas. Me di cuenta de que mi mayor miedo no era ofender a Antonio o a mis padres. Mi mayor miedo era lo que Marcos pensaría de mí una vez que lo supiera. Si no se lo decía pronto lo iba a perder, no por un trágico accidente, sino por una lenta y corrosiva erosión de la confianza. Pensé en el dinero. A Antonio le va bien, pero Marcos y yo no somos ricos. Gran parte de nuestros ahorros se destinó a su rehabilitación y a la adaptación de la casa en la calle del Mar. Mi padre a menudo nos ayuda con facturas inesperadas, llamándolo un préstamo de 700 euros por el que debemos estar agradecidos. Esa gratitud significaba cumplimiento. Era un círculo vicioso de manipulación emocional y financiera, todo culminando en este día de la boda. Decidí que tenía que hablar con alguien real. No con mi terapeuta, sino con una amiga. Llamé a Lidia, mi mejor amiga desde la universidad. Ella vive al otro lado del país, por lo que probablemente me sentí segura al contárselo. Lidia, me estoy volviendo loca, comencé y la historia simplemente se derramó, la llamada de Antonio, la imagen familiar, las sutiles indirectas de mamá. Lidia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé el silencio en la línea era pesado. Sofía, dijo finalmente con voz firme. Permíteme ser muy clara. Tu hermano es despreciable. Está usando la discapacidad de Marcos como un escudo político, y tus padres son cómplices. No puedes ir a esa boda sola. Si lo haces, estás respaldando su crueldad. La dignidad de tu marido vale más que el insignificante escaño de Antonio en el concejo municipal. Lo sabes, ¿verdad? Su franqueza fue un frío chorro de agua. Ella tenía razón. Lo sabía. Pero saberlo y actuar en consecuencia son dos cosas completamente diferentes cuando toda tu estructura familiar se basa en mantener la paz y defender la imagen familiar. La paz, me di cuenta, siempre se mantenía a expensas del miembro más débil, y ahora mismo, ese era Marcos, a pesar de ser el más fuerte. La fecha límite se acerca. Mañana tengo que darle a Antonio una respuesta final para la tabla de asientos. No puedo posponerlo más. Necesito decidir, y la decisión significará una ruptura permanente, de una forma u otra. Necesito un plan, pero sobre todo, necesito el coraje para mirar a Marcos a la cara y decirle la verdad sobre su familia. Estoy empezando a pensar que la crueldad de Antonio es menos dañina que mi cobardía al guardar el secreto. La tensión en nuestro apartamento se había vuelto sofocante, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Faltaba exactamente una semana para la boda de Antonio. Había estado cargando el peso del secreto durante 3 semanas, y me estaba aplastando. No le había dado a Antonio una respuesta final, lo que significaba que solo estaba posponiendo lo inevitable, pero él se estaba impacientando. Esa mañana, después de otra noche de insomnio mirando el techo, decidí que no podía traicionar a Marcos yendo sola, pero tampoco podía mantenerlo en la oscuridad. Hice una promesa solemne. Esa noche, después de que terminaran sus llamadas de trabajo, lo sentaría y le contaría todo, la demanda de Antonio, la sutil presión de mis padres, toda la fea verdad. Estaba aterrada de su reacción, pero ya no podía soportar las mentiras. Entonces la vida, como suele hacerlo, decidió intervenir y hacer que mi confesión cuidadosamente planeada fuera completamente irrelevante. Era martes por la tarde. Marcos estaba en su oficina en casa, con voces apagadas que indicaban que estaba en una llamada crucial con un cliente. Yo estaba en el salón intentando trabajar, pero en su mayoría, mirando la invitación con relieve plateado que impulsivamente había vuelto a colocar en la mesa de centro, una señal, quizás, de que estaba lista para enfrentarlo. De repente se oyó un golpe agresivo en la puerta, no el toque educado de un vecino, sino una serie exigente de golpes secos. Abrí y encontré a Antonio parado allí, sin avisar. Llevaba un traje caro,
Su rostro estaba crispado por el estrés, y se parecía menos a mi hermano y más a un abogado poderoso y acorralado. Sofía, tenemos que hablar. Ahora, declaró entrando sin esperar una invitación. Escaneó la habitación con una mirada de molestia apenas disimulada. Antonio, Marcos está en una llamada. Y deberías haber llamado primero, susurré, tratando de empujarlo hacia la cocina para mantener el volumen bajo. Me ignoró por completo. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre la invitación en la mesa de centro. Verla pareció encender una mecha dentro de él. No has confirmado asistencia, dijo, su voz baja pero cortante. Llevo 3 semanas esperando. La tabla de asientos está finalizada, la lista de medios está lista. Necesito una respuesta definitiva ahora. ¿Vienes? ¿Sí o no? Voy a venir, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero traigo a mi marido. El silencio se extendió, pesado y peligroso. La expresión de Antonio no cambió, pero sus ojos se entrecerraron. ¿Conoces las condiciones, Sofía? ¿Sabes lo que está en juego aquí? Esto no es un desaire personal. Esto es política. Estás siendo deliberadamente difícil y, honestamente, estás actuando de manera increíblemente egoísta. Egoísta, repetí, la palabra tocando una fibra sensible. Me estás pidiendo que abandone a mi marido porque su discapacidad es inconveniente para tus fotos, ¿y yo soy la egoísta? Nuestras voces subían. Estábamos a menos de 1 metro de la puerta abierta de la oficina de Marcos. Sabía que él ya podía oírnos, pero a Antonio no le importó. La necesidad de control y la urgencia de su campaña eran más importantes que todo. No es abandonarlo. Es solo una noche. Puede quedarse en casa. Le enviaremos un trozo de tarta. Espetó Antonio, su compostura finalmente resquebrajada. Mira, el padre de Elena trae al senador García. La óptica de una silla de ruedas, la fragilidad percibida, la necesidad de adaptaciones especiales, distrae del mensaje. Necesitamos proyectar fuerza, éxito y valores familiares tradicionales perfectos. Marcos simplemente no encaja en la narrativa en este momento. Fue una declaración fría y brutal, despojada de todo el lenguaje delicado que había usado por teléfono. Y todo estaba sucediendo a solo unos pasos de Marcos. De repente la puerta de la oficina de Marcos se abrió de golpe. Estaba en su silla, su rostro indescifrable, completamente neutral. La llamada del cliente debió haber terminado justo en ese momento. Había escuchado cada palabra. La narrativa, dijo Marcos, su voz tranquila, lo cual era inquietante. ¿Cuál es exactamente la narrativa, Antonio? Antonio se congeló, atrapado infraganti. El político confiado desapareció, reemplazado por el hermano mayor asustado y a la defensiva. Marcos, balbuceó Antonio, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Esto no es lo que parece. Solo estábamos teniendo una discusión sobre logística. El lugar. Marcos no lo dejó terminar. Se acercó en su silla de ruedas, deteniéndose justo frente a Antonio. Marcos es un hombre grande e incluso sentado, proyecta una presencia poderosa. No, Antonio. Lo escuché todo, afirmó Marcos, sus ojos fijos en mi hermano. La logística es que arruino la imagen familiar. Soy una molestia para tu narrativa. No pretendamos que esto se trata de tablas de asientos o salones estrechos. El aire era eléctrico. Me quedé inmóvil observando la confrontación que había temido y simultáneamente orquestado al guardar el secreto. La verdad, por fin, estaba a la vista. Antonio dio un paso atrás a la defensiva. Marcos, mira, siento que te sientas así. No es personal. Son negocios. Mi futuro político depende de esto. Te pido como familia que entiendas el sacrificio. Sofía, díselo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Antonio esperaba que lo apoyara, mi papel de hermana solidaria superando mi papel de esposa de Marcos. Marcos me miraba no con ira, sino con una tristeza profunda y desgarradora. Estaba esperando ver dónde estaba realmente mi lealtad. No, dije, sacudiendo la cabeza. Fue solo una palabra, pero se sintió como la palabra más difícil y definitoria que jamás había pronunciado. No, no le diré que sacrifique su dignidad por tu campaña.
Esto no es un sacrificio, Antonio. Esto es una demanda de actuación. Y la actuación es que Marcos no existe. El rostro de Antonio se puso escarlata. Entonces estás cometiendo un error enorme, Sofía. Uno permanente. No vengas. Ninguno de los dos. Si lo eliges a él por encima de tu familia, puedes ver mi carrera desde la barrera. Levantó las manos en un gesto de rendición disgustada y salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que todo el apartamento vibró. El silencio descendió más pesado que antes. Finalmente miré a Marcos. La confrontación había terminado, pero la verdadera crisis acababa de comenzar. Después de que Antonio cerró la puerta de golpe, el apartamento se quedó en un silencio, un espacio inmenso y resonante. Caminé lentamente hacia Marcos, sintiendo las piernas inestables. Me arrodillé frente a su silla de ruedas, buscando su mano, que descansaba ligeramente en el borde de la rueda. Marcos, lo siento muchísimo, susurré, mientras las lágrimas finalmente corrían por mi rostro. Debí habértelo contado de inmediato. Fui una cobarde. Él apretó mi mano. Sus ojos, generalmente tan cálidos, estaban nublados por una profunda tristeza, pero, sorprendentemente, no había ira. Al menos, no hacia mí. No te disculpes por la crueldad de Antonio, Sofía, dijo con voz mesurada y tranquila. Tú no causaste esto. Él lo hizo. Y tenía razón en una cosa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué deberías quedarte en casa? No, suspiró, sacudiendo la cabeza. Tenía razón en que no encajo en la narrativa. Pero no por la razón que él cree. No encajo en la narrativa del éxito familiar perfecto porque ese éxito, Sofía, está construido sobre una mentira. Y esa mentira tiene todo que ver conmigo. Me quedé confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Su campaña? Su éxito se basa en sus contactos políticos y el dinero de Elena. Marcos me miró con una expresión de cansancio y determinación. Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo casi en una confesión. Se trata de los préstamos, Sofía. La ayuda de tu padre. ¿Recuerdas hace 6 años, justo después del accidente, cuando estábamos ahogándonos en facturas médicas, y tu padre intervino con esa enorme suma, esa que sigue llamando un préstamo por el que tenemos que estar agradecidos? Por supuesto que lo recuerdo. Nos salvó Marcos. Fue considerable, dije sintiéndome defensiva con mi padre por un segundo, incluso después de todo. No nos salvó, Sofía. Nos endeudó literal y metafóricamente, me corrigió Marcos suavemente. Pero el problema es que ese dinero no provenía de los fondos de negocios de tu padre. Ese dinero era mío. Parpadeé. ¿Tuyo? ¿Qué quieres decir? La póliza de seguro de vida, explicó observando mi rostro con cuidado. Cuando yo era ingeniero, tenía una póliza masiva, específicamente una cláusula adicional por lesiones catastróficas. Pagó una suma global sustancial justo después del acuerdo. Suficiente para liquidar todas las facturas inmediatas y más. Suficiente para adaptar la casa. Era nuestro dinero. Sentí una ola fría recorrerme. Entonces, ¿por qué lo manejó papá? ¿Y por qué lo llamó un préstamo? Porque tus padres insistieron en administrarlo, reveló Marcos, sin apartar la mirada de la mía. Cuando todavía estaba en el hospital, fuertemente medicado y firmando papeles que apenas entendía, tu padre te convenció, y a través de ti, a mí, de que debido a mi lesión, no estaba en un estado mental lo suficientemente estable para manejar una suma tan grande. Insistió en que lo invertiría sabiamente para nuestro futuro y luego lo repartiría según fuera necesario. Él configuró las cuentas. Usó una pequeña parte para las facturas y luego, aquí está el giro, Sofía, desvió una porción masiva hacia el fondo político inicial y los costos de inicio de campaña de Antonio. Se me cortó la respiración. Mi padre, el hombre que predicaba la responsabilidad financiera, había tomado el pago de Marcos y lo había usado para lanzar la carrera de Antonio. No. Eso es una locura, Marcos. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué permitiste que lo llamara un préstamo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque ofrecieron un trato, dijo Marcos, sus ojos ahora duros con el recuerdo.
Sabían que no podía luchar contra ellos desde una cama de hospital. Me prometieron que si les permitía controlar los fondos y usar parte del capital para Antonio, llamándolo un préstamo de ellos para nosotros, ellos se encargarían de toda la logística restante, las modificaciones de la casa, las facturas médicas continuas que el seguro no cubría, por el resto de nuestras vidas. Me prometieron estabilidad para ti. Me convencieron de que era la única manera de asegurar que no te arruinarías financieramente por mi lesión. Usaron tu felicidad como palanca contra mi dinero. Y acepté el trato, Sofía. Lo hice por ti. Me sentí mareada. La comprensión de que toda nuestra vida financiera posterior al accidente y el ascenso político de Antonio se basaba en esta transacción oculta era asombrosa. Cada vez que mi padre nos daba dinero, no estaba siendo generoso, nos estaba devolviendo nuestro propio dinero, usándolo para mantener el control y la influencia sobre nuestras vidas. Y Antonio estaba escalando la escalera política a costa del pago del seguro de mi marido lesionado. Así que la campaña de Antonio, me ahogué. La financiación, vino de mi lesión, sí, terminó Marcos asintiendo sombríamente. ¿Y la exigencia de que no me presente en la boda? Eso no es solo una cuestión de óptica. Se trata de mantener invisible la fuente del capital inicial de Antonio. Si Marcos Pérez, el Marcos Pérez discapacitado, está prominentemente en la boda, podrían surgir preguntas entre las personas que conocían la historia financiera original. Protege la imagen, pero, lo que es más importante, protege el secreto. Me levanté sacudiéndome la conmoción. Todo encajó, la presión constante, la gratitud que exigían, la insistencia frenética de Antonio en la imagen familiar. No se trataba solo de una silla de ruedas, se trataba de encubrir un fraude financiero y ético masivo. Antonio se casa en una semana, dije, caminando por la habitación, la adrenalina comenzando a bombear. Está entrando en una alianza política masiva con la familia de Elena. Si este secreto sale a la luz ahora, destruirá su carrera, su boda, y posiblemente expondrá a papá a algunos problemas éticos, incluso legales, graves con respecto al manejo de mis fondos. Todo sucede muy rápido. Lo sé, respondió Marcos, observando tranquilamente mi confusión. Ese es el dilema moral, Sofía. Tenemos el poder de destruirlos. Podemos derribar todo su mundo dorado. Pero si lo hacemos, perdemos la conexión familiar para siempre y nos exponemos a una desagradable pelea legal por el resto del capital que papá está actualmente invirtiendo para nosotros. La elección es tuya. Protege la dignidad de tu marido destruyendo la vida de tu hermano y enfrentando una caída financiera. O guarda silencio y deja que nos pisoteen, conociendo la verdad. El día de la boda está a 7 días. 7 días para decidir si caminar hacia la celebración en silencio, o detonar la bomba más destructiva que nuestra familia haya conocido. Tengo la verdad. Ahora, ¿qué hago con ella? Los últimos 7 días se sintieron como una vida entera transcurrida a cámara lenta. Marcos y yo hablamos constantemente, analizando la situación desde todos los ángulos. Si exponíamos la verdad, Antonio se estrellaría y caería, y papá quedaría manchado. Recobraríamos nuestra dignidad, pero perderíamos la conexión familiar para siempre y nos enfrentaríamos a una batalla legal para reclamar el resto del capital del seguro que papá estaba controlando. Si guardábamos silencio, mantendríamos la frágil paz y la promesa de una futura estabilidad financiera, pero seríamos cómplices de nuestra propia humillación y del fraude de Antonio. Observé a Marcos de cerca. Estaba tranquilo, pero el dolor estaba grabado en su rostro. No me presionó. Solo repitió una cosa: tu paz es mi prioridad, Sofía. Haz lo que debas hacer para poder mirarte en el espejo. La noche anterior a la boda, supe lo que tenía que hacer. El silencio era una traición a mí misma. No podía cambiar la dignidad de Marcos por una falsa sensación de seguridad o la aprobación de una familia disfuncional. Llamé a Antonio. En el momento en que contestó, escuché el entusiasmo forzado en su voz. ¿Sofía? Bien. Entonces vienes sola. Sabía que entrarías en razón, dijo, sonando aliviado. Voy a tu boda, Antonio, confirmé con voz firme. Y traigo a Marcos. ¿Te guste o no? La línea quedó en silencio durante unos segundos. No te atrevas, Sofía. Te lo advierto.
Este es el día más importante de mi vida, el día en que aseguro mi futuro. Si intentas arruinarlo, nunca volverás a saber de mí ni de mamá y papá. Serás excluida. ¿Entiendes las consecuencias? Las entiendo mejor que tú, Antonio, respondí. Y deberías prepararte para algunas consecuencias propias. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera responder. La conversación había terminado. La batalla estaba lista. Llegó el día de la boda, brillante y asquerosamente perfecto. Marcos y yo nos vestimos con nuestras mejores galas. Mientras ayudaba a Marcos con su corbata, vi un reflejo del hombre que amaba, fuerte, capaz y listo para enfrentar el vendaval conmigo. Llevaba puesto el traje de gala del que había hablado hace 3 semanas. Llegamos al exclusivo complejo junto al lago donde se celebraba la recepción. El ambiente era opulento y formal. Cientos de personas, donantes políticos, funcionarios locales, medios de comunicación y los amigos de sociedad impecablemente vestidos de Elena, pululaban por el lugar. La vista de Marcos en su silla de ruedas inmediatamente atrajo miradas. No maliciosas, sino sobre todo curiosas e incómodas, exactamente el tipo contra el que Antonio había advertido. Antonio nos vio en el momento en que entramos. Su rostro pasó de una sonrisa de celebración a una máscara de pura furia al rojo vivo. Se separó de un grupo de dignatarios, marchando hacia nosotros, su voz un silbido peligroso. Tienen 5 minutos para irse, escupió, su sonrisa volviendo a aparecer instantáneamente cuando un fotógrafo giró su lente hacia nosotros. Has arruinado esto, Sofía. No tienes idea de lo que me acabas de costar. No me costó nada comparado con lo que nos robaste, Antonio, dije, sosteniendo su mirada. Nos quedamos. Tenemos un regalo para ti. Marcos solo asintió, su expresión completamente tranquila. Antonio, viendo a la multitud observar, retrocedió rápidamente, su postura irradiando pánico reprimido. Tomamos nuestros asientos asignados, una mesa escondida en una esquina, claramente un insulto, pero no nos importó. Se sirvió la cena. Comenzaron los discursos. Todos eran elogios brillantes a la integridad de Antonio, su compromiso con los valores familiares y su brillante mente financiera. Cada palabra era un giro de cuchillo, sabiendo la verdad. Luego llegó el momento de hablar de la dama de honor y el padrino. Después de eso, el padre de Elena levantó una copa, hablando grandiosamente sobre Antonio, convirtiéndose en un miembro de confianza de nuestra familia y legado político. Miré a Marcos. Me dio un ligero y alentador asentimiento. Me puse de pie. Mis padres, sentados en la mesa principal, me vieron e instantáneamente parecieron horrorizados. Mi padre hizo un movimiento de corte con la mano, ordenándome silenciosamente que me sentara. Antonio estaba rígido, sus ojos taladrándome con una amenaza silenciosa y desesperada. Los ignoré a todos. Tomé una cuchara y golpeé el borde de mi copa de cava. Ping. Ping. El sonido atravesó el murmullo de la multitud. Lentamente cientos de ojos se volvieron hacia mí. Levanté mi copa. Me gustaría proponer un brindis, dije, mi voz clara y firme, amplificada ligeramente por la acústica. Por el novio, Antonio, y su hermosa novia, Elena. Esperé a que el aplauso educado se apagara. Les deseo a ambos todo el éxito en su matrimonio y en la emocionante carrera política de Antonio. Antonio siempre ha valorado la imagen y el éxito por encima de todo. Es un hombre que entiende que en política cada euro cuenta, y cada fuente de financiación es crucial. Hice una pausa, escaneando la sala, haciendo contacto visual con los reporteros que tomaban notas. Antonio estaba pálido, su mano agarrando el mantel. Y hablando de financiación, continué sintiendo la adrenalina y el peso de mi decisión a sentarse. Antonio, me gustaría agradecerte a ti y a papá por su increíble apoyo a mi marido, Marcos, durante su recuperación. Es difícil reconstruir una vida después de un accidente, y es especialmente difícil cuando una gran indemnización del seguro es inicialmente complicada de manejar. Estamos eternamente agradecidos de que intervinieran para controlar los fondos de liquidación por lesiones de Marcos, fondos que luego se utilizaron para lanzar esta misma prometedora campaña política. Un bajo y colectivo jadeo recorrió la multitud. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre empujó violentamente su silla hacia atrás y comenzó a gritar: «Sofía, siéntate».
Ya es suficiente. Antonio no se movió. Parecía completamente derrotado, mirando al suelo. Te queremos, Antonio, terminé levantando la copa una última vez. Pero los valores familiares nunca deben ir a expensas de la honestidad. Que tu futuro sea tan transparente como le pides a los votantes. Tomé un sorbo de cava, dejé la copa y me senté junto a Marcos. La reacción fue un caos inmediato. Los reporteros pulularon ignorando a los novios, acudiendo en masa hacia mi padre y Antonio. Mi madre se acercó corriendo, sollozando, gritando que yo había destruido a la familia. Mi padre gritaba negaciones, su rostro morado de rabia, amenazándome con demandas y exigiendo que me retractara de la declaración. Marcos simplemente me rodeó con el brazo. Eso es todo, Sofía, murmuró. Está hecho. Vámonos. No miramos hacia atrás. Salimos con la silla de ruedas a través de la multitud que se retiraba, dejando atrás la opulencia y la destrucción. En el coche, alejándonos del hermoso y arruinado espectáculo, sentí una extraña ligereza. Habíamos quemado el puente, cortado los lazos tóxicos, pero lo habíamos hecho juntos, defendiendo lo que era correcto. Marcos me miró. Así que el préstamo está oficialmente fuera de la mesa. Estamos solos ahora. Siempre lo estuvimos, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en un mes. Pero ahora lo sabemos, y lo aceptamos. La carrera de Antonio probablemente sobrevivirá, o tal vez no. El escándalo será noticia de primera plana mañana, y la batalla legal por los fondos restantes será brutal y larga. Perdimos la paz, pero ganamos algo mucho más valioso. Ganamos nuestra integridad. Mientras conducíamos hacia la noche, todo lo que sabía era que estaba sentada junto a la persona correcta, dirigiéndome en la dirección correcta. El futuro es incierto, complicado y financieramente precario, pero es nuestro, y está libre de mentiras. Elegí a mi marido sobre el apellido familiar. ¿Valió el costo de mi libertad la destrucción de la vida de mi hermano? Todavía no sé la respuesta, pero al menos, por fin, puedo mirar a Marcos a los ojos.